Muchas gracias a Roberto, que fue el que contactó con nosotros y dice: Leonor, podéis participar en este proyecto. Y dijimos: adelante, en todo lo que podamos colaboraremos. Y luego el grupo ha sido estupendo para trabajar con ellos y hemos aprendido mucho. Y de eso se trata, ¿vale? Tal y como decía Álvaro, efectivamente, nosotros vamos a presentar los estudios que hemos llevado a cabo en la parte sur de la cordillera Cantábrica. Ver un poco cómo es el estado de conservación o cómo se puede llegar a identificar este estado de conservación. Para nosotros era fundamental definir en un área como es la cordillera Cantábrica, voy a coger aquí el puntero, ¿vale? En un área como es la cordillera Cantábrica, que está definida a nivel internacional como punto caliente de biodiversidad por dos factores. Uno, la riqueza de especies que tiene. Fijaos, solo en plantas vasculares hablamos de 2.900 especies o subespecies, que es muchísimo más de lo que tienen la mayor parte de los países europeos. Solo la cordillera Cantábrica, la parte sur de la cordillera Cantábrica, no todo el norte, solo la sur. Y además de esto, endemismos. ¿Cómo se ha llegado a esto? Bueno, pues se ha llegado básicamente por dos tipos de factores. Factores que yo llamo factores no cambiables, es decir, factores sobre los cuales no podemos hacer nada. Condiciones climáticas muy variables norte-sur, este-oeste, condiciones edáficas totalmente heterogéneas, una topografía, como vemos en esta imagen, muy diferente en exposición norte, exposición sur. En definitiva, estamos en un sistema de cotono atlántico-mediterráneo y eso es clave. Ahora bien, no solo esto, la clave está en que hay factores que son los factores gestionables, que son los que han definido esta diversidad. Creo que ha sido la conferencia de José Ángel cuando ha dicho posiblemente haya que poner en valor la transhumancia como eje de conservación de biodiversidad. Bueno, pues eso se ha demostrado históricamente. Con un problema, y el problema está en que si nosotros vemos cómo ha cambiado la ganadería en la cordillera Cantábrica, los datos que presento aquí son del 56 al 26 en un estudio que hemos hecho en el año 2011, donde se veía que el ganado por ovejas, aquí en esta línea continua, ha disminuido el ganado, o el pastoreo por ovejas, ¿vale? Ha disminuido significativamente. Por contra, ha aumentado lo que nos viene aquí en estas líneas discontinuas, que es sobre todo el vacuno o el caballar. Estos cambios en los usos cambian de forma obligatoria cómo funciona todo un sistema cuya biodiversidad se basa en la heterogeneidad del pesca. ¿De acuerdo? Pues bien, dentro de este marco, nosotros nos hemos planteado tres preguntas. Primero, ¿qué pasa a nivel de paisaje en el tiempo en los últimos 30 años? Para dar una idea dónde estamos hay que ver de dónde venimos, ¿vale? Trabajando con tres escalas espaciales. Toda la parte sur de la cordillera Cantábrica, que es este puntito que tenemos aquí rojo o este cuadrado rojo. ¿Qué pasa, por otro lado? Solo considerando los puertos pirenaicos, estos que están en este color azul, y por último, focalizando el estudio en el puerto de Las Pintas, donde desde hace unos años se está teniendo un uso mucho más, vamos a decir, sostenible e intenso del pastoreo por ovejas transhumantes. Para eso hemos trabajado con imágenes Landsat desde el 90 hasta el año 2020. Vale. Pero por otro lado hemos querido bajar a otro nivel de estudio, a escala, vamos a decir, espacial más pequeña, y es qué ocurre en un puerto concreto cuando tenemos pastoreo y cuando se abandona. De tal manera que en la zona del puerto de Las Pintas hemos diseñado un experimento que nos permite diferenciar primero la exposición, es decir, norte-sur y zona de llano, para ver si hay alguna diferencia. Y segundo, ¿cuándo excluimos a corto plazo? Después de un año con parcelas de exclusión, hombre, lo esperable es que no haya grandes cambios, pero ya vemos que los hay, ¿vale? ¿Y cuándo hay exclusión a largo plazo? Cuando lleva más de 10, 15 años sin pastorear, bueno, que ahí es donde realmente lo que esperamos o esperábamos era encontrar los mayores cambios. Trabajando con dos factores: vegetación, que nos da idea de estructura del ecosistema, y suelo, que nos está dando una idea funcional. Y por último, la última pregunta que nos hacíamos, vale, estamos en un mundo de nuevas herramientas, satélites de distinta resolución espacial, espectral, etc. Oye, ¿se puede usar algo de esto, de estas nuevas herramientas, en los estudios de los efectos de la transhumancia?
Bueno, pues vamos a ir viendo los resultados. Fijaos, los principales resultados respecto al paisaje, los patrones generales, nosotros diferenciamos 4 grandes usos del suelo. Arbolado, en verde, matorral en rosa, pasto en este naranjita, bueno, lo que se llama improductivo, que pueden ser casas o pueden ser zonas de agua o explotaciones o carreteras, ¿vale? Que está en gris. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Patrón común. En todas las escalas de estudio, parte sur de la Cantábrica, los puertos pirenaicos de estudio y en las Pintas tenemos el mismo patrón. Predomina como, vamos a decir, unidad paisajística las zonas de pasto. ¿Qué pasa con las tendencias? Desde los años 90 hasta el año 2000. Fijaos, las tendencias en lo que es a nivel de toda la Cantábrica o bien de los puertos, no vemos nada muy significativo. ¿Dónde lo estamos viendo? En las Pintas. ¿Por qué? Porque en las Pintas es donde más uso está teniendo de las ovejas. Sobre todo, fijaos, en esta subida final. En esta subida final, ahí está la clave. Tiende a aumentar esta superficie. Las otras, bueno, algunas van a disminuir, tanto el arbolado como el matorral. Posiblemente este uso del pastoreo lleva implícitas pues, algunas quemas controladas o algunos aspectos que hace que disminuyan. No quiere decir que no estén, sino que disminuyan y que estén más parcheadas. Por otro lado, decimos, vale, ¿y cómo han sido solo en los puertos, los que tienen aquí los colorines rojo, verde y azul? ¿Cómo ha sido el uso de esos puertos a lo largo de 30 años por ovejas trashumantes? Pues lo que hemos visto es que la mayoría de los puertos están en rojo, han disminuido, o bien ahí están, no han cambiado, invariables. Solo unos pocos, de los cuales están Mora, Biova, Las Pintas, Buicioso, Brañas y Las Campas, casi todos situados en esta parte oriental, han aumentado. ¿De acuerdo? Luego, en general, podemos decir que en todos los puertos pirenaicos estaba habiendo una tendencia a disminuir su uso, por lo menos por ovejas. Claro, ese uso por ovino puede llegar a marcar cambios en los patrones de distribución y en la diversidad a escala de paisaje. Y ahí está la respuesta. Fijaos, aquí representamos que no haya uso nulo por ovejas, uso bajo, uso moderado y uso alto. ¿De acuerdo? Metiendo todos los puertos de forma conjunta. Lo que hemos visto es que solo en aquellos puertos donde hay un uso alto por ovejas, lo que estamos aumentando es, primero, la superficie de pasto y después la diversidad a escala de paisaje. Luego aquí tenemos la primera conclusión. Efecto del pastoreo, efecto positivo del pastoreo, la conservación de superficies ocupadas por pasto. No presento los resultados, pero también en la dinámica de parches, en la heterogeneidad y en la diversidad de paisaje. Luego, a escala de paisaje está demostrado. ¿Qué pasa cuando pasamos a ver qué ocurre con el pastoreo sobre la estructura y función de los ecosistemas? Bueno, fijaos, para esto lo que vimos es, o lo que hicimos es un diseño donde establecíamos parcelas de 1 metro cuadrado en exposición sur, en exposición norte y en la zona de llano, en el puerto de Las Pintas, con un diseño en bloques donde poníamos subparcelas, por así decirlo, parcelas pequeñitas en verde que estaban valladas, es decir, sin pastoreo durante un año, en naranja, en verde son sin pastoreo, en naranja las pastoreas normal y en rojo las no pastoreadas. Sobres, aquí se ve en esta imagen, en las 3 parcelas, ¿vale? Que siempre estaban en grupitos de 3. Vale. Sobre ellas, ¿qué muestreamos? Muestreamos la vegetación después de un año del experimento. Y muestreamos los suelos en 2 momentos en el tiempo. Al principio del experimento, en agosto del 2020, y después de un año. Vamos a ver los resultados que hemos encontrado. Respecto a la estructura de la comunidad vegetal, yo solamente voy a representar aquí 2 variables. ¿Qué pasa con la cobertura de la vegetación y qué pasa con la riqueza de especies? Primero, el aspecto común a todo es la exposición sur, tanto en cobertura como en riqueza, como en cualquiera de las variables con las que hemos trabajado, siempre tiene valores más bajos. Cuando comparamos tratamientos, mirad, en verde son parcelas pastadas, en naranja son parcelas que están excluidas durante un año y en rojo son las excluidas en más tiempo.
Bueno, pues lo que vemos siempre en cualquier parámetro de estructura de la comunidad, ¿vale?, es que hay una disminución significativa de todos los parámetros que nos dicen, vamos a decir, calidad del ecosistema, cuando se abandona durante mucho tiempo ese pastoreo. ¿De acuerdo? Y esas diferencias son significativas. Además de esto, dijimos, vale, ¿qué pasa con el valor pastoral? Porque tú puedes tener muchas especies o pocas especies, pero bueno, ser buenísimas. Es decir, a lo mejor tienes 3 especies, pero tienen un valor pastoral altísimo. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Volvemos a lo mismo patrón. Zona sur, fijaos, aquí representamos en rojo la cobertura de las especies con valor pastoral bajo. Y en verde, la cobertura de las especies con valor pastoral moderado alto. ¿Vale? Entonces, patrón común. En el sur, ¿qué predomina en cualquier situación? Las especies con bajo valor pastoral. ¿Dónde tenemos los mayores valores pastorales? En la zona de llano. Fijaos, en las dos situaciones, veis cómo en las pastoreadas o las excluidas solo durante un año no hay diferencias y tienen los valores pastorales más altos. En el norte son altos, pero los verdaderamente significativos es en la zona de llano, que es donde tiene la recepción, por así decirlo, de las laderas norte y laderas sur, y ahí recibe todos los nutrientes. ¿De acuerdo? En estas fotos se ve muy bien. Fijaos el norte-sur. No hay, es que, perdón, llano-sur o norte-sur, valdría lo mismo. Hay diferencias, es que en la zona de exposición sur las condiciones son relativamente, vamos a decir, peores. ¿Vale? Otro aspecto importante es, cuando yo meto todo de forma conjunta, meto las especies y las variables que nos están indicando estructura de la comunidad, como es cobertura, riqueza, uniformidad, diversidad, todas estas variables me dicen cómo funciona el sistema. Pues mirad, hay algo curioso. Esto es un análisis, los resultados en un análisis de componentes principales en 2 ejes. El eje fundamental es este eje, el eje 1. Mirad, los puntos verdes, que están unidos con una línea continua, representan aquellas parcelas que están pastoreadas. Los puntos naranjas, las parcelas que están abandonadas hace un año, o que no se pastan desde hace un año. Y en rojo, las que están abandonadas más de 10 años. Aspectos a destacar. Las que tienen los mejores valores son siempre las parcelas pastoreadas, las verdes. Pero fijaos como cuando yo meto todas las variables del ecosistema desde el punto de vista de la vegetación, ya se ve una tendencia hacia la parte, vamos a decir, negativa, mala, peor, de las naranjas. Cuando nosotros analizamos variable por variable, no veíamos diferencias entre estas y estas. Cuando las metemos todas juntas, ya estamos viendo estas naranjas, solo con un año de abandono, me están dando una tendencia a ir hacia situaciones menos estables, que son las de esta que tenemos aquí en rojo. Luego, ¿qué vemos? Que las parcelas pastadas son las que tienen la mejor estructuración ecológica, con mayor riqueza, diversidad, cobertura por biotipos, son los sistemas más estables. Y además, ¿qué especies son las que predominan? Hombre, aquí os pongo algunas. Especies de gramíneas y leguminosas. Son especies con alto valor de calidad pastoral. ¿Qué me pasa en las de exclusión? Bueno, pues lo que domina, que no tienen por qué decir que son malas, desde el punto de vista ecológico están muy bien, pero desde el punto de vista de mantenimiento de pasto no son tan buenas como son todas las leñosas. Vale, ¿y qué pasa con el suelo? ¿Qué es lo que nos da el funcionamiento del sistema? Fijaos, yo os voy a poner solo 3 diapositivas con algunos de los nutrientes o las variables químicas del suelo. Mirad, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en este caso que represento el fósforo y el potasio, volvemos a ver el mismo patrón que veíamos en la vegetación. Las de exposición sur tienen los valores menores en cuanto a calidad y fertilidad. Además, son suelos mucho más superficiales. ¿De acuerdo? Luego, comparando con la misma trama de colores, exposición sur, peores. Mirad, recordad un poquito estos valores de aquí, porque vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde presento los nitratos y el amonio. Siguen el mismo patrón. Y es que tengo los valores más altos, ¿en qué parcelas? En las parcelas que están pastadas. En las parcelas que están pastadas, siempre ligeramente inferiores, las que están abandonadas hace un año, pero claro, ligeramente inferiores. Fijaos, aquí vemos una de las parcelas que están excluidas solo un año. Tampoco, ya os decía, no cabría esperar grandes cambios cuando trabajo
de variable en variable, pero atención que los estamos viendo cuando meto todo junto. Luego el pastoreo, ¿qué me está haciendo? Aumentando la calidad y la fertilidad del suelo. Otro aspecto importante que hemos visto es con relación al magnesio. El magnesio, sobre todo en la zona sur, tiene una disminución muy importante en la zona sur y en las parcelas abandonadas en general, en las parcelas abandonadas a largo plazo. No es por el magnesio en sí, sino por las ratios que tenemos calcio-magnesio y potasio-magnesio. Estas ratios dan idea de desequilibrio nutricional en el sistema, ¿de acuerdo? De tal manera que hay un desequilibrio claro, sobre todo en potasio-magnesio, y esto va a afectar mucho a la capacidad del desarrollo radicular de las plantas que tenemos ahí, en definitiva, a la absorción de nutrientes por la planta. Luego estamos viendo cómo exposición sur, desde el punto de vista funcional, son los más pobres, menos estables, y luego, cuando se abandona, automáticamente la función del ecosistema se pierde, no solo en estructura, sino en funcionamiento. ¿Qué ocurre cuando metemos todas las variables juntas? Es decir, aquí ya este es el resultado final de meter todas las variables de suelo y todas las variables de vegetación. Fijaos cómo ocurre lo mismo. Hombre, dependiendo del tipo de variable que metas van a tener mayor influencia o menor influencia, ¿vale? Entonces, volvemos al mismo esquema. En verde, todas las parcelas que están pastadas. Naranja, las abandonadas un año y rojas, las abandonadas más de 10 años. Volvemos a lo mismo. ¿Os dais cuenta cómo las parcelas abandonadas un año ya están dando esta tendencia hacia la parte negativa del eje 1? Nos están diciendo, atención, que tú lo abandones solo con un año, el sistema está perdiendo calidad, fertilidad y biodiversidad en todo el sistema. Por último, y este era uno de los grandes desafíos que teníamos, podemos emplear nuevas herramientas para identificar todo esto que hemos visto en estudio de campo. Bueno, nosotros pasamos un dron, este que se ve aquí, este blanquito, que es un multirotor con una cámara Parrot Sequoia que tiene 5 bandas. Tiene 5 bandas multiespectrales y que, bueno, originalmente pensábamos que con esto posiblemente fuéramos capaces de identificar a lo mejor riqueza de especies o cobertura por las especies dominantes, ¿vale? Trabajamos en 2 resoluciones altísimas. Fijaos que estamos hablando de 3,5 centímetros de resolución y 0,7 centímetros. Bueno, procesando esas imágenes, calculamos 2 tipos de índices, el NDVI y el EVI, son 2 índices que dan una idea de este reflejo, de la reflectancia de las diferentes especies y del, vamos a decir, el grado de verdor. Bueno, hemos obtenido resultados buenos y malos. Empiezo por los buenos. Los resultados buenos es que con el índice NDVI se usa mucho, tanto en agricultura como en forestales y demás. Hemos obtenido unos valores de relación entre la verdad terreno, que es lo que represento en el eje de las X, y la verdad espectral, que es lo que represento en el eje de las Y. Es decir, la relación es superior a 0,7. Esto científicamente quiere decir que da una idea muy buena de la cobertura vegetal. Es decir, los modelos que obtenemos con NDVI son muy buenos. Con el EVI, con el otro índice, mirad, todo lo que esté por debajo de 0,7 no está funcionando, ¿vale? En esta imagen, en estas 2 imágenes, fijaos, en la parte de la izquierda estamos viendo siempre lo que sería la verdad terreno. Es la imagen, el color verdadero. Y en la imagen de la derecha, con estos colores que van desde el rojo hasta el verde, lo que vemos es lo que predicen los modelos que nosotros hemos encontrado, ¿vale? Entonces, trabajando con NDVI, los modelos nos dan prácticamente una idea real de lo que hay, pero ¿de qué variable? De la cobertura vegetal. Fijaos cómo se ven incluso aquí las parcelas donde estaban excluidas. Y en zonas más rojitas, pues son zonas con piedras, son zonas con mucho matorral. Y en esta imagen de la derecha incluso se ve claramente los senderos que las ovejas hacen en los sistemas de pasto. Luego, bien por ahí, pero nosotros esperábamos haber obtenido buenos resultados con riqueza de especies y no los obtuvimos. ¿Por qué? Porque fijaos, son sistemas muy heterogéneos, que casi todas las especies tienen la misma firma espectral. ¿Por qué? Porque lo que predominan que son gramíneas y las hojas que tienen
son muy parecidas. Y encima, si no las pillas en color de flor, porque el color de la flor, siendo diferente, nos permitiría dar distintas firmas espectrales, ¿vale? Eso posiblemente, pero incluso así. Es decir, con las cámaras las cámaras con las que hemos trabajado, la Parro Sequoia, que tiene multiespectral, se puede identificar la cantidad de vegetación y la producción, porque el NDVI es producción, ¿de acuerdo? Pero no podemos identificar biodiversidad o riqueza de especies. Para eso, la conclusión que hemos obtenido, que es importante, y por ahí hay que seguir trabajando, es que tenemos que trabajar con sensores hiperespectrales. Son los únicos que nos podrían dar una idea del efecto del pastoreo a nivel de especie por especie. Y con esto es todo. Gracias a vosotros y gracias al equipo que ha estado ahí colaborando en la realización de este proyecto. De forma importante, Víctor Fernández, que es uno de los que más ha contribuido en el proyecto. Muchas gracias.